le voy a enseñar una experiencia a partir de la cual hice una teoría, la del jardín de movimiento, y que ahora estamos utilizándola en varios espacios públicos en Francia y afuera. Nació en mi propio jardín. Compré un terreno en 1977 y construí esta casa, y se ve que la casa es una situación mezclada con la vegetación, con las plantas. Eso es una cosa importante. No hay distancias entre el lugar donde viven los hombres y la naturaleza propia. La segunda cosa es que hay una mezcla de plantas indígenas y de afuera, exógenas. Para mí no es un problema. Aquí se ve un paisaje muy recién, que viene de la mezcla de plantas de América del Sur, la cortaderia, ¿no? Esta hierba, bueno. Y otra planta que viene de Australia, los eucaliptus. Es un ecosistema emergente, es un paisaje nuevo, que empezó a construirse al siglo XIX, más o menos. Ahora, lo que yo pensé hacer aquí es utilizar las plantas que pueden vivir en este lugar sin asistirlas, sin ayudarla con abonos, agua y no sé qué más. Yo no tenía dinero para nada y no quisiera hacer algo más que la posibilidad de estas plantas de vivir por sí solas. Entonces, todas las que pueden vivir conmigo, con mi flora natural, las invité a vivir con estas plantas. Hacer un jardín mixto que contribuye a construir también aquí un ecosistema emergente. La tercera cosa es que hay muchas plantas que se mueven en este jardín y hay otras que voy podando cada año para mantener puntos fijos de tal manera que se asegure uno, veando que es como una cosa que nos parece más confortable, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo que no se mueve tanto, ¿no? Pero lo que me interesa en realidad es lo que se mueve. Por ejemplo, la fotografía la saqué desde lo alto de este roble que cayó en una tormenta, lo hizo caer en 1899, una tormenta terrible, 2000 al momento de Navidad. Y desde este momento ocurre una cosa extraña, es que vinieron unas plantas que yo no había imaginado que vivían aquí, porque las semillas estaban adentro de la tierra, pero no podían vivir, estaban esperando, durmiendo, esperando el momento, la oportunidad, el momento bueno con el agua y el sol que ya venían, porque el árbol se fue, y entonces yo fui sorprendido, ¿no? Y mi solo trabajo era jardinar por sustracción, extraer, sí, arrancar unas plantitas que podían molestar las otras, las que yo quería conservar. Ahora el paisaje cambió completamente porque todas estas plantas se mueven y van a colonizar otra parte del jardín. Eso fue otro paisaje, ¿no? Completamente diferente. Es una planta que también desapareció y se fue a viajar en el jardín. Todas estas plantas son plantas que tienen una particularidad, no pueden sobrevivir por su sistema vegetativo. Tienen que casarse y hacer niños, ¿no? Semillas, asegurarse la vida solamente con las semillas y no con el aparato
de las raíces, como los perennes, las plantas como los árboles, por ejemplo. Y entonces viajan siempre, porque los pájaros, el viento y todo eso, le van a colocarles en otra parte en el jardín. Yo pensaba que eso era muy interesante. Trabajar con el viento y los pájaros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el jardinero en este caso? Sino seguir el movimiento que es más fuerte que el del jardinero, ¿no? El movimiento del viento, por ejemplo. Por eso siempre cambia el paisaje de este lugarcito. Es emblemático del asunto del jardín en movimiento. En este caso, por ejemplo, la sola planta que yo planté es esta chiquita en el rincón derecho aquí. Todas las otras vinieron por sí solas. La otra planta, lo que ocurre que fue muy importante en mi jardín, es la aparición de esa planta, que es una planta que viene de afuera. Para ustedes que quisieran, yo no sé si le va a decir algo, la Heracleum montegadzianum es el nombre de esa planta. Muy mal considerada, porque es venenosa, es inmensa, sube hasta 3 metros de altura, con flores enormes, blancos, magníficas. Pero si uno toca la hoja, por ejemplo, y viene al sol, se quema la piel. Por eso no le gusta a la gente. Y además es una invadora. Pero a mí me interesa mucho. Y entonces me pregunté, bueno, ¿qué voy a hacer? Viene la planta aquí joven, el estado joven. Voy a sacarla porque es una parte del terreno donde yo piso, es como un sendero. O voy a conservarla porque me gusta y me interesa. Decidí de conservarla. Y entonces, en este caso, el jardinero del jardín en movimiento decide que va a cambiar su sendero, el pasaje. Por eso fue el principio de la teoría del jardín de movimiento. Es que el jardinero va siguiendo lo que ocurre con las energías locales en el jardín. Bueno, se transforma completamente el paisaje cuando crece la planta y va a morir porque es una bisanual después de la semilla y las semillas van a colocarse en otros lugares. Por ejemplo, aquí. Entonces, este tipo de jardín se transforma cada año. Las islas de flores cambian de lugares y el jardinero, él es el que va a cambiar, va siguiendo este cambio, pero interpretando la naturaleza. Y eso es completamente nuevo. Además, atrae un montón de insectos y interesantes para el ecosistema. Yo hice una generalización de las cosas con todas estas plantas y animales. Por ejemplo, aquí el topo, animal que a los jardines le odian, porque van molestando todo el jardín, pero para mí no, porque remueve la tierra y permiten a este tipo de planta de crecer. En este césped muy denso no pueden crecer. Entonces, cuando hay un accidente, es preferible para mantener una cierta diversidad. El topo ayuda al jardinero del jardín de movimiento, es un asistente, etc. Entonces, yo en mi propio jardín tengo un montón de diversidad gracias a estas plantas, al viento, a no sé quién y no sé qué, porque no soy siempre aquí. Otra cosa, un día se cayó el manzano. Yo no sabía qué hacer. Pensaba que tenía la capacidad de vivir porque las raíces siempre eran en la tierra, una parte de las raíces. Puse una cosa aquí, una cosa de piedra para mantener el tronco, pero se cansó, a lo largo del tiempo se cansó las ramas y tuve que cortarlo aquí. Pero mientras tanto se crecieron unas
unos troncos nuevos. Y eso fue durante más de 20 años, ¿no? Y al final, el árbol parecía así, con raíces al lado aquí, y el tronco con un ángulo cuadrado, ¿no? Así es. Ahora estamos analizando el árbol como una colonia y no como un individuo, un sujeto individual. No es único, sino una colonia. Había una colonia de troncos. Aquí he cortado todo para conservar solamente uno. Pero los científicos nos aseguran de que en realidad cada uno es un individuo especial. Y además, sobre un tronco como este, cada una rama también es un individuo especial. Los análisis genéticos lo dicen. El análisis del genoma, el genoma. Entonces nosotros jardineros estamos mirando el árbol como de una otra manera, completamente diferente. Si hay una rama enferma, ¿qué vamos a hacer? No es el árbol que está enfermo, solamente una rama, etcétera. Eso es más o menos la idea de este tipo de jardín con plantas exóticas, una gunera, muchas plantas indígenas y una manera de mantener como esta, podando los árboles y otra manera plantas en movimiento.